¿Qué es el USB? El bus universal en serie, Universal Serial Bus, es un bus de comunicaciones que sigue un estándar que define los cables, conectores y protocolos usados en un bus para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre computadoras, periféricos y dispositivos electrónicos. ¿Cuándo nace? Su desarrollo partió de un grupo de empresas del sector que buscaba unificar la forma de conectar periféricos a sus equipos, en aquella época poco compatibles entre sí, entre las que estaban Intel, Microsoft, IBM, Compaq, DEC, NEC y Nortel. La primera especificación completa 1.0 se publicó en el año de 1996. Fue en 1998 con la especificación 1.1 que comenzó a usarse de forma masiva. ¿Dónde se encuentra? El USB es utilizado como estándar de conexión en periféricos como teclados, ratones, memorias, USBs, joysticks, escáneres, cámaras digitales, teléfonos móviles, reproductores multimedia, impresoras, impresoras multifunción, módems y discos duros externos, entre otros. Un poco de historia. El primer USB 1.0 nació en el año 1996. La tasa de transferencia era de 1.5 megabits por segundo, mayoritariamente para dispositivos cotidianos. Empieza a ser conocido entre el público. La segunda versión, el 1.1, apareció en el año de 1998. La tasa de transferencia pasó de 1.5 megabits por segundo a 12 megabits por segundo. El USB empieza a popularizarse. Después, en el año 2000, aparece la versión 2.0. La tasa de transferencia pasó de 12 megabits por segundo a 480 megabits por segundo. Para el año 2004 alcanza los 6.000 millones de dispositivos. En el año 2009 se publica la versión 3.0. La tasa de transferencia real de hasta 4.8 gigabits por segundo. Mejora la estructura full duplex para enviar y recibir datos simultáneamente. Después, en el año 2013, aparece la especificación 3.1. La tasa de transferencia aumentó a 10 gigabits por segundo. Aparece la Super Speed y las versiones optimizadas para la USB 2.0. Después, en el año 2019, apareció la versión 3.2. La conexión USB tipo A comienza a desaparecer, favoreciendo el USB versión C, admitiendo velocidades de transferencia de datos de hasta 20 gigabits por segundo y permite cargar otros dispositivos periféricos más rápido. Más tarde aparece la versión 4.0 en el año 2019. Ofrece velocidad de transferencia de datos de hasta 40 gigabits por segundo, compatibilidad con Thunderbolt 3 y solo utilizará el conector USB tipo C. Podrá utilizarse para conectar tarjetas gráficas externas a un PC o para mover un monitor con resolución 5K o dos en resolución 4K. Veamos la estructura del cable USB. Un cable USB está compuesto de 4 cables mucho más delgados, los cuales se pueden distinguir por sus colores. Es un estándar y funcionan en pares. Los cables de color rojo y negro son los que llevan energía y los de color blanco y verde son los que transportan los datos. En realidad ambos llevan energía. La diferencia está en que los dos primeros llevan una energía continua de 5 volts y la otra puede variar en cantidades pequeñas y variables. El primer tipo de conector que apareció fue el conector tipo A. Ha sido el conector predominante entre los periféricos y ordenadores principalmente hasta la llegada de otros más pequeños. El USB tipo A puede ser utilizado con los estándares 1.0, 2.0, así como los estándares 3.0 y 3.1. Sin embargo, los conectores que utilizan el estándar 3.0 se diferencian por el resto por tener una pestaña interna con un pequeño plástico de color azul. Más tarde apareció el conector tipo B. Ha sido el conector que suele utilizarse para conectarse a periféricos como impresoras y escáneres, aunque a menudo solo para proporcionar alimentación. Hay dos tipos diferentes de conector tipo B, el tradicional para estándares 1.0 y 2.0 y otra con forma ligeramente diferente con una pestaña azul en el interior para el USB 3.0. También existe el conector micro y mini. A finales de los 90 y a principios de los 2000 comenzó el boom de los teléfonos móviles, los asistentes digitales personales, los reproductores MP3 y las primeras cámaras digitales. Esto trajo consigo la creación de conectores USB de menor tamaño que los previamente empleados. El primer tipo es el mini USB.
Fue el primer tipo de USB que se redujo de tamaño para conectar periféricos más pequeños. Fue bastante utilizado para cámaras de fotos y móviles, especialmente en modelos Mini B. El micro USB es el sucesor del mini USB, ha sido muy popular y el más utilizado por dispositivos pequeños. Probablemente, si tu smartphone es de una gama inferior o tienes un par de años todavía, te encuentres con él, aunque también ha sido utilizado en muchos otros tipos de periféricos. El conector tipo C es el tipo de conector más moderno y es el sucesor del micro USB. Se caracteriza por ser completamente reversible, por lo que puedes conectarlo siempre por cualquiera de sus lados. Estos también son conectores utilizados por el Thunderbolt 3, un estándar alternativo del HDMI. Puede transferir datos a una velocidad de hasta 10 gigabits por segundo. Un conector muy interesante es el Thunderbolt 3. ¿Qué es y para qué sirve? A medida que los portátiles se hacen más delgados y sofisticados y elegantes, los fabricantes observaron que los puertos de entradas-salidas actuales como el VGA, el HDMI, el tipo A, ya no caben, se ven feos. Para reemplazarlos, se introdujo la interfaz USB tipo C, que es teóricamente el doble de rápida que el USB 3.0, y su factor de forma elimina la orientación hacia arriba y hacia abajo. Fue desarrollado por Intel en el año 2011. La primera generación de Thunderbolt tenía una velocidad de transferencia de 10 gigabits por segundo. A diferencia del USB, Thunderbolt podía transferir múltiples tipos de datos, no solo datos en serie a dispositivos de almacenamiento y periféricos, sino también datos de video a pantallas. La Thunderbolt 3 permite transferir datos a una velocidad de hasta 40 gigabits por segundo. Esto es 2 veces más rápido que la Thunderbolt 2 y 4 veces más rápido que la USB tipo C y la interfaz Thunderbolt original. Permite conectar discos duros rápidos, varias pantallas incluidas las resoluciones 4K y 5K y otros periféricos como las cajas de expansión PCIe generación 3. Está diseñado para funcionar en el puerto con la misma forma que el USB-C y es compatible con los cables y dispositivos USB tipo C. No tan ampliamente soportado en los dispositivos Windows. Debido a que los cables y puertos Thunderbolt y USB tipo C se parecen, puede ser difícil distinguirlos. Para ello, busca el logo de Thunderbolt para identificar el hardware compatible con Thunderbolt. Si te das cuenta, el estándar Thunderbolt 3 tiene un rayito. Veamos las comparativas de velocidad USB. ¿Cuánto tardaría en copiarse un archivo de 1 gigabit utilizando los distintos tipos de USBs? Por ejemplo, para la versión 1.0 tardaría 1 hora 40 minutos a una velocidad de 0.192 megabits por segundo. En una USB tipo 1.1 tardaría 11 minutos a una velocidad de 1.5 megabits por segundo. Utilizando una USB 2.0 tardaría 17 segundos, es decir, a una velocidad de 60 megabits por segundo. Con una USB 3.0 tardaría 2.14 segundos, es decir, con una velocidad de aproximadamente 5 gigabits por segundo. Con una USB 3.1 tardaría menos de un segundo. Lo mismo pasaría con la versión 3.2, Thunderbolt 3, USB 4 y Thunderbolt 4. El USB 4 es un sistema USB especificado en la especificación del USB 4 que fue liberado en la versión 1.0 el 29 de agosto de 2019 por el USB Implementers Forum. Veamos cómo se ven los diferentes tipos de cables y qué significan los logotipos. El logo tradicional se refiere al USB 2.0 o inferiores. Cuando tenemos una SS significa Super Speed y si tiene un 5 significa que transfiere 5 gigabits por segundo. Si tiene un 10 en vez de un 5, estamos hablando de una USB 3.2 que transfiere datos a 10 gigabits por segundo. Cuando tiene un 20, esto se convierte a 20 gigabits por segundo. Cuando tiene un DP, significa DP Alt Mode, que es un modo de video. Si tiene un 3 y un rayito, implica que hablamos del Thunderbolt 3. Si tiene el logo USB tradicional más un 20 grande, estamos hablando del USB 4.0 que transfiere datos a 20 gigabits por segundo. Si tiene un 40, está transfiriendo a 40 gigabits por segundo. En cambio, si es un simple rayito con un 4, eso hablamos de un Thunderbolt 4. Veamos todas las versiones juntas. La primera es la 1.0, transfería a 12 megabits por segundo. Y lo teníamos para el formato tipo A, tipo B, mini A
mini B, micro A y micro B. Después apareció la USB 2.0, transfería 480 megabits por segundo. Existía para el estándar conector tipo A, conector tipo B, mini B, micro A y micro B. Después, para la versión 3, 3.1 generación 1 y 3.2 generación 1, hablamos de una velocidad de 5 gigabits por segundo. Existía para el conector tipo A con el color azul característico, el tipo B con su muesca de color azul también, el mini B y el micro B. Después apareció la versión 3.1 y 3.2 de generación 2, transfería datos a 10 gigabits por segundo y solamente lo teníamos en dos formatos, tipo A y el tipo C. Y finalmente la 3.2 generación 2x2 transfiere datos a 20 gigabits por segundo y solamente existe en tipo C. Recuerda que a partir de esto la generación 4 solamente va a existir en tipo C. Cableado tipo C. El Thunderbolt y los cables USB pueden utilizar el mismo puerto ovalado de 24 pines. Es decir, en la parte de arriba tenemos 12 pines y en la parte de abajo 12 pines, midiendo un total de 8.4 milímetros por 2.6 milímetros. Pero da igual el lugar por el que lo conectes, porque si te das cuenta, en ambos lados, en los extremos tenemos las tierras y tenemos el equivalente de transmisión. Aquí tendríamos transmisión, recepción y retransmisión, recepción si lo volteamos de lado. Esa es la ventaja de este puerto. Y eso sería todo por este video. Espero te haya gustado y si te gustó dale like y no olvides en suscribirte. Nos vemos, hasta la próxima.